Vamos a ir a la palabra del Señor para este día, estimados. La palabra del Señor se encuentra en el segundo libro de Reyes. La verdad es que vamos a leer dos porciones. Vamos a leer en Reyes y luego vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Aquí vamos a leer del segundo libro de Reyes en adelante, desde el capítulo 4, ¿no es cierto?, de Reyes, a el versículo 24 al 27. Dice: Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte Carmelo, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Amén. Sobre eso vamos a tener un comentario que vamos a ir, ¿no es cierto?, entrando en esa materia difícil y complicada, que es cuando Dios hace cosas que nosotros no las podemos entender. En Argentina decían, cuando sucedía algo que nosotros nos sobrepasaba, una prueba, una dificultad más allá de lo que un ser humano podía comprender o podía resistir, decía: cuando se te queman los libros, cuando no encuentras explicaciones. Eso significaba cuando las cosas, ¿no es cierto?, te sobrepasan y tú no tienes explicaciones, cuando se nos queman los libros. Así podíamos llamarle este mensaje: cuando se nos queman los libros y no tenemos respuesta para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué encuentro que es importante hablar de esto? Porque sobre todo nosotros los pentecostales, que somos tan aferrados a las escrituras, a los testimonios, a la obra que Dios hace, la verdad es que nos inclinamos a pensar que un cristiano fiel, primero, no debería tener dudas. Debería ser una persona que siempre esté ahí confiada en todo momento, una confianza, ¿no es cierto?, a toda prueba. Tampoco debería estar enfermo, ¿no es cierto? La enfermedad de un cristiano fiel debería estar lejos de él. Y tampoco debería sentirse triste, o sea, debería estar siempre gozoso. Eso es como en el pensamiento a veces pentecostal, el ideal de una persona. Así debería ser. Y de hecho, muchos buscan al Espíritu Santo para sentir eso, para sentirse fortalecidos, sin dudas, para sentirse que las enfermedades no los tocan y para tener un gozo permanente. Fíjense que antiguamente la gente contaba sus testimonios, y que obviamente son testimonios genuinos, verdaderos, testimonios de sanidad, testimonios de liberación, testimonios cuando las personas muchas veces estuvieron en una cárcel y el Señor los rescató por dentro y se sintieron tan libres que se sentían que ni las paredes realmente eran un obstáculo para el gozo, para la alegría que podían sentir. Otros que estuvieron a punto de quitarse la vida y cuando Cristo llegó al corazón de ellos, sintieron la alegría, sintieron que la vida les sonreía y sintieron que estaban en otro mundo, algo muy diferente a lo que estaban viviendo en el corazón.
Claro, cuando uno escucha ese tipo de testimonio, eh, como que se nos ocurre pensar de que eso fue siempre, que una persona que sanó y que el Señor la sanó nunca más se enfermó, que alguien, ¿no es cierto?, que Dios rescató de los vicios, que el Señor le sacó alguna adicción, nunca más fue tentado y nunca más tuvo problema en la vida y vivió una vida plena hasta el final. Que otro que estaba triste, amargado, confundido en su mente, el Señor le colocó su Espíritu Santo y nunca más estuvo triste. Bueno, esas cosas, estimados, no son así. Si bien es cierto, la obra de Dios es real, es perfecta, es genuina, pero la verdad es que una persona, por más que haya sido sanada, se vuelve a enfermar, se enferma. Una persona que haya tenido problemas y luego hay cosas que la baten igual, solo que ahora hay una diferencia, está con Cristo en el corazón, pero igual las pruebas, las dificultades, igual empiezan a golpear la vida de una persona. Y lo más importante, estimados, es que tenemos que asumir que hay cosas en la vida cristiana que no las terminamos de resolver, que no las podemos entender. Por eso le puse este título, cuando se nos queman los libros. Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, yo me imagino, hermanos, todas esas personas que pareciera ser que siempre tenían una respuesta para todo. Y a todo le dan una respuesta, y si no la conocían se la inventaban, pero la cuestión era que siempre, todo, para todo tenían respuesta. Pero yo les aseguro que ahora están con su boca bastante más cerrada porque no tenemos una respuesta. Si usted me pregunta, Pastor Guillermo, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, yo le podría decir, bueno, esto es que Dios está haciendo esta obra, Dios lo está permitiendo, pero la verdad es que no tenemos una respuesta certera. Es esto así, así, esto empezó tal día y va a terminar tal día. Eso no sucede, eso no es así. No tenemos las respuestas para todas las cosas. Eso tenemos que entenderlo y saberlo y conocerlo nosotros los que somos hijos de Dios. No tenemos respuesta para todas las cosas. Hay cosas que no, Dios sencillamente no nos va a dar a entender, no las va a revelar. Y vamos a tener que caminar largos trechos de nuestra vida hacia oscuras, con esos silencios largos que Dios hace, esos trechos que hay que caminar que son dificilísimos, porque esos son los trechos donde Satanás se inventa todo tipo de cosas para que nosotros claudiquemos, para que nosotros quedemos a la berma del camino, ahí al costado, sentados, reflexionando. Como dijo una vez un hermano en Argentina, cuando yo era jovencito y el pastor nos mandó a ver un hermano un hermano ya de edad, tenía sus años, adulto, ¿no? Todavía no era adulto mayor, sino que unos 40, 45 años. Yo en ese tiempo tenía 20, así que por eso que lo veía con bastante distancia. Y él nos dijo, vayan a verlo al hermano porque hace tiempo que no viene a la iglesia, se ha perdido, no está. Y fuimos, y cuando llegamos a conversar con él, me pareció súper curioso porque él sacó un texto bíblico para justificar por qué no estaba yendo a la iglesia y dijo, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo he leído un texto que dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. La razón por la que no estaba sirviendo al Señor era porque estaba buscando la senda antigua y era una pura mentira, era simplemente una buena excusa bíblica, una excusa bien bíblica para justificarse porque algo seguramente sucedió con él y por eso estaba detenido. Porque fíjense ustedes lo que pasa cuando no entendemos las cosas. El primer pensamiento que nos viene es que Dios no se ha preocupado de nosotros. Tal como predicaba Elizabeth la semana pasada,
que los discípulos estaban en la barca, ¿no es cierto? Y que Dios los había echado solitos ahí y viene la tempestad y ahora sin el Señor en la barca la tempestad es más compleja. La primera el Señor la reprendió, pero ahora ¿quién la reprende si el Señor no está ahí? Entonces a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Es como que estuviéramos en la barca en medio de una tempestad y el Señor no está. Y, y eso obviamente nos pone mal y empezamos a mirar al Señor y decir como que, bueno, y tú no tienes cuidado, no te das cuenta cuánto sufro, no te das cuenta cómo lo estoy pasando de mal. Son pensamientos que se vienen, estimado hermano. Tenemos que asumir lo que así es, la realidad es así. Así que aquí encontramos este episodio, por eso quise leer este episodio de este gran profeta de Dios, que era un hombre con una tremenda bendición del cielo de tener un conocimiento más allá del conocimiento natural de los hombres. Nosotros encontramos una cantidad de episodios donde Eliseo, ¿no es cierto?, o era transportado o Dios le mostraba unas revelaciones que realmente dejaban perplejo a cualquier persona. Les voy a poner unos 2 ejemplos solamente. Cuando Jesse, ¿no es cierto?, tiene esa ocurrencia de decir, mire, mi amo no quiso recibir ninguna recompensa, pero yo no estoy dispuesto a dejar pasar eso. Voy a ir y voy a buscar algo que me den. Y fue a buscar, ¿no es cierto?, donde Naamán y a contarle una historia mentirosa y luego llega a esconder lo que había recibido y se va a presentar delante de Eliseo. Y Eliseo le dice una simple pregunta: ¿de dónde vienes, Jesse? ¿De dónde vienes? Y Jesse: no, Señor, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y Jesse le responde algo que seguramente dejó perplejo a este pobre siervo. O sea, Eliseo le responde a Jesse algo que lo ha dejado realmente atónito, perplejo, y le dice: ¿acaso yo no estaba cuando tú fuiste a pedir? ¿Es tiempo de esas cosas? Mira, tremendo, tremendo. En otra ocasión, el rey, ¿no es cierto?, que quería invadir a Israel, Dios le mostraba a través de este profeta dónde iba a hacer sus movimientos, y él era el radar de Dios, era el satélite que Dios tenía en la tierra, que conocía antes que se ejecutaran las cosas. Fíjate, un satélite puede ver después que ya los movimientos están hechos, no, este los veía antes. Era mejor que cualquier satélite, hermano, de la NASA o de Estados Unidos, de cualquier país. Era mucho más eficiente. Antes que el movimiento se originara, él ya lo sabía. Y así un sinnúmero de cosas que él conocía porque estaba en la presencia de Dios. Pero fíjate que en este episodio, este profeta, que primero te quiero decir, era un profeta que le tocó un tiempo difícil de profetizar. Este era el sucesor de Elías. Probablemente profetizó por el año 850 hasta el 800 antes de Cristo, en el reino del norte, con esa capital, Samaria, donde hubieron una cantidad de reyes medio profanos, idólatras, y le tocó enfrentar todo ese tipo de cosas. Era un profeta duro, parecido a su antecesor, a Elías, que también Elías sufrió algunos momentos difíciles, pero terminemos con la historia de Eliseo. Y Eliseo, fíjate tú lo que le pasa acá. Él había, en gratitud a una mujer, que cuando él iba para ese lugar, esta sunamita, que era de Sunem, por eso se llama sunamita, le preparó, dice, un cuarto y le colocó una cama, una lámpara y todo lo que necesitaba para que estuviese solito y pudiera descansar cuando hacía esos viajes, Eliseo. Acuérdate que antes los viajes eran a pie, aunque fueran 20, 30 kilómetros, las personas se fatigaban.
Por eso que se lavaban los pies, porque era el descanso a esos pies, ¿no es cierto?, golpeados, estropeados por el largo camino y sin tener calzados mejores que algo rudimentario. Entonces, esta mujer estuvo solícita para atender al profeta porque supo que era un varón de Dios. Y fíjate, y él, en gratitud, sin que ella se lo pidiese, en gratitud a ese afán de ella por atenderlo, le profetiza y le dice que iba a tener un hijo porque ella no tenía hijos y su marido, el detalle que da, que era viejo, ya tenía edad, probablemente a lo mejor no era posible que engendrara un hijo. Bueno, y ahora ella sufre una situación bastante cruel. Primero que no pidió el hijo y luego el hijo, ¿no es cierto?, que tenía una edad medianita, probablemente unos 12, 13 años, era un pequeño todavía, yendo al campo con su padre, dice que se empieza a sentir mal, se empieza a sentir que le duele la cabeza, luego su padre lo manda con un criado a la casa para que su madre lo cuide, y la madre lo empieza, ¿no es cierto?, a hacer masaje o a ver para aliviarle un poco el dolor, pero la palabra del Señor dice que solamente dura hasta el mediodía y murió. Imagínate el shock de esa madre de ver a su hijo que ahora sí estaba encariñado, ahora sí lo quería porque lo tuvo y era a lo mejor lo más extraordinario que podía tener, que Dios le había dado, y se muere ese hijo. Entonces ella, fíjate, esta mujer tuvo algo que difícilmente una persona puede tener. Tuvo un control tal de la situación, tan grande, que la Biblia dice que lo primero que ella hizo fue tomó al niño y lo recostó en la cama del profeta. Todo eso lo hizo de una manera muy, muy tranquila, ¿no es cierto? Porque el dolor lo tenía, pero lo tenía en el alma, lo tenía ahí, que lo descarga ahora a los pies del profeta, pero ya, y luego manda a decirle a su esposo, ¿no es cierto?, que le mande un criado porque ella necesita ir donde el profeta. Y el esposo, inocente de lo que había sucedido, le dice, pero ¿para qué vas a ir si hoy día no es luna nueva? No corresponde que veas al profeta. Ella le dice, calla, mándame lo que te estoy pidiendo nada más. Y le mandó el esposo, ¿no es cierto?, el criado para que pudiera, ¿no es cierto?, preparar un asna para llevarla. Y ella, cuando iba en el camino, Eliseo, que la vio de lejos, le mandó a Giezi, su criado, a preguntarle, ¿va bien contigo? ¿Va bien con tu esposo? ¿Va bien con tu hijo? Y ella la respuesta que da, sí, va todo bien. No es que venía a los gritos, no es que venía llorando, no es que venía con nada de eso. Y eso más confunde a Eliseo. Y llega a los pies de Eliseo y ahí abre su corazón. Porque para ella Eliseo representaba al Señor. Fíjate qué buena enseñanza esa. A veces nosotros, hermanos, todos nuestros males, primero los desparramamos por todos lados y dejamos a toda la gente angustiada. Y lo menos que se nos ocurre es ir a los pies del Señor, ahí a poner nuestra queja, ahí abrir nuestro corazón, porque ahí vamos a tener respuesta. Ella sabía que el profeta, ¿no es cierto?, el varón de Dios, le tenía que dar una respuesta. Algo tenía que hacer él y por eso se guardó toda esa angustia, se guardó toda esa aflicción para ese momento, para que en ese momento solamente poder derramar su alma a los pies del varón de Dios. Es una muy buena enseñanza porque nosotros generalmente antes de llegar a las plantas del Señor hacemos tantas quejas, nos lamentamos y a veces contaminamos a toda la gente cuando hay familias grandes, ¿no es cierto? Y todos ven y todos se sienten mal
por lo que a nosotros nos está pasando. Ella hizo algo bastante especial. Y el varón de Dios, al verla llorar, él no entendía por qué estaba pasando esa aflicción. Bueno, luego ella le cuenta y luego viene el episodio donde él envía a su siervo, a Eliseo, con su báculo. Y ahí acontecen cosas bien curiosas porque él le dice, mira, te vas a ir y a nadie saludarás en el camino. Fíjate tú lo importante que es eso. A veces esos detalles uno no los toma en cuenta. Piensa, bueno, es para que vaya rápido. No, no era para eso. Es porque no sea que algo te quite el objetivo. Cuando Dios te pone algo en el corazón, qué importante, sobre todo un día domingo, un día donde tú predicas, qué importante es que ese día te guardes para el Señor y no tengas tal vez, si el Señor ha puesto una palabra, sobre todo cuando Dios ha puesto una palabra en ti. Si Dios te ha mandado con una encomienda especial, anda a decir tal cosa, que primero no tengas ningún comentario, no te mezcles con nada que pueda distraerte de ese mensaje al cual Dios te ha enviado. Siempre Dios cuando envía tiene esas peticiones especiales. Mandó una vez un profeta, le dijo, tú vas a ir a tal lugar, vas a entregar una profecía y después que la entregues te vas a volver, no vas a volver por el mismo camino y no te vas a volver atrás, no te vas a quedar en ese lugar y menos aceptes nada en ese lugar. Y el profeta en principio había obedecido, pero luego dice que otro profeta más astuto fue a decirle que no, que Dios le había dado a él otra palabra. Y cuando Dios te da una palabra de ese tipo, es Dios mismo el que la puede revocar. No hay ningún otro profeta que la pueda revocar. La cuestión es que cometió el error y fue muerto en el camino. Esos son sucesos tremendos. La cosa es que la mujer en este caso no le permitió que fuera a Jesse. Le dijo, no, yo no necesito a Jesse allá, yo te necesito a ti. Tú eres el que tienes que ir. Fíjate la convicción grande. No aceptaba menos que la ida del propio Eliseo a aquel lugar. Bueno, eso es lo que a veces nosotros necesitamos. No es un sustituto, es al Señor mismo. Es la obra de Él mismo en nuestras vidas. No nos sirve un intermediario. Tiene que ser el Señor. Es importante eso, hermano. Pero no me quiero apartar del tema central del mensaje. El tema central del mensaje es este. Es cuando nosotros se nos genera tal grado de confusión que no podemos ver a Dios y que no podemos entender lo que nos está sucediendo. Eso también fue lo que le pasó a Elías. Elías, mira, era un tremendo profeta, el profeta de fuego, ¿no es cierto?, que había hecho tremendas obras, pero en un determinado momento, una amenaza, ¿no es cierto?, salida de una mujer que tenía bastante poder, que era para tomarla en serio, hace que este hombre diga, basta, ya no voy a seguir en esto, basta Dios, basta. ¿Qué es lo que te quiero mostrar con esto? Te quiero mostrar de que llegan esos momentos que a veces nosotros decimos, basta Señor, no soy mejor que mis padres, ya está bueno, yo no quiero seguir en esto, no quiero, porque de verdad no comprendemos lo que sucede. Y fíjate que muchas veces, aun cuando predicamos de que el Señor tiene el control de todas las cosas, que Él está, ¿no es cierto?, en medio de las dificultades y las aflicciones, aún así eso no nos alivia el dolor. No es que nosotros, Cristo está en control, yo no me preocupo, no. Cuando tú tienes un dolor en el cuerpo, hermano, cuando tú tienes algo que está en tu mente y que no lo puedes resolver, o algo en el corazón, una espina clavada en el corazón, tú sabes que el Señor sí está, en alguna parte está, pero en ese momento lo que tú necesitas es alivio. Lo que tú necesitas es una respuesta contundente, fuerte. Y por eso
Y por eso es que comienzan a surgir dudas, hermano, dudas en la vida nuestra. Claro, casi ningún predicador le gusta hablar de esto, de que hay momentos en que llegamos a dudar. No, todos parecen, como decía alguien, modelos terminados, gente que nunca duda, gente que siempre está para adelante, siempre está animoso. Pero no siempre es así. Sin duda que hay momentos bastante feos donde somos forzados hasta los límites de nuestra fuerza. Aunque la Biblia dice que el Señor no colocará una carga más pesada que la que podemos llevar, pero a nosotros sí nos parece que la carga está más pesada de lo que estamos soportando. Sí nos parece así y no podemos negar eso. ¿Cuántos sufren, hermanos? Porque no entienden. Ahora, cuando sufre una persona, estimado, que es un malvado, un pecador, obviamente nosotros prontamente tenemos una respuesta. Ja, ja, lo alcanzaron sus pecados. Claro, yo sabía que era así. Tú sabes que un hermanito se descarrió y luego te llega una mala noticia. ¿Qué pensamos? Claro, ¿y qué otra cosa podía suceder con él si no sirve a Dios, si mire cómo andaba? ¿Sabes cuál es el tema? Cuando sufren aquellos que son fieles, aquellos que han hecho justicia con su vida, aquellos que han honrado el nombre del Señor. Esas cosas son difíciles de entender, estimado. Aun cuando nuestra confianza en el Señor puede ser grande y han confiado en Dios, pero muchas veces se han sentido desamparados. Y yo te quiero mostrar con la palabra de Dios una cantidad de sucesos de este tipo. Porque no es a ti, no es a mí nada más, ni es en este último tiempo. Generalmente cuando nos empiezan a pasar cosas feas, lo primero que empezamos a pensar, no, es que ya viene el final, ya es el último tiempo. Pero son sucesos que van a pasar en la tierra y que el Señor los profetizó y dijo, estos no son el último tiempo, son principios de dolores. Principio. El dolor está comenzando recién, porque será más agudo todavía. Mira, tenemos tantos casos en la Biblia, yo podría hablarte de muchos, pero te voy a hablar solamente de 2 o 3 casos. Primero tenemos el caso de José. José fue un jovencito que luego de nacer y luego que nace su hermano menor, se muere su madre. Ya una tremenda tragedia, imagínate la madre, la mujer más amada de Jacob, se muere. Y José ya no está con su mamá que lo puede amparar. Y alrededor de él hay 11 hermanos, pero 10 son aquellos que lo ven con bastante rabia, que lo miran con bastantes ganas de maltratarlo, porque José dice que era el que informaba a su padre de la conducta de estos hermanos mayores. Y por eso, estimado, y más el amor que le tenía a su padre, más encima le hizo una túnica para que se destacara sobre ellos más le odiaban. Y José empezó a tener una vida llena de adversidad, tremendamente difícil. Luego los hermanos planificaron, cuando tenía unos 16, 17 años, darle muerte, porque el padre de José, que era Jacob, le envió a dejarle algunos, ¿no es cierto?, alimentos a los hermanos y a ver cómo estaban. Y en ese momento a ellos se les ocurre que lo mejor que podían hacer con su hermano era deshacerse de él, y de esa forma no iban a estar, ¿no es cierto?, presenciando de que tenía unos sueños y de que Dios le mostraba cosas y todo eso. Y lo que hacen primeramente es meterlo a una cisterna, mientras ellos dicen que después que él lo tiraron abajo desnudo, ellos comían pan arriba. Imagínate tú
el corazón de esos hermanos impíos. Comían, el chico gritando abajo y ellos comiendo plenamente arriba el pan que su mismo hermano le había llevado, comiéndose los quesitos y el pan que su hermano le había ido a dejar, y lo tiraron, en premio lo tiran abajo a la cisterna para matarlo. Y luego resuelven, una vez que habían comido, resuelven de que no es mejor, a lo mejor ahora ya un poquito más tranquilo, con el estómago satisfecho, dicen, bueno, ¿y no sería mejor hacer algo mejor con él? Vendámoslo. Y lo venden a Egipto, estimado. O sea, lo venden a unos madianitas que venían, a unos viajeros, comerciantes, y esa caravana lo compra, y esa caravana lo lleva a Egipto y lo venden allá en Egipto. Lo venden como esclavo a la casa de un funcionario de Faraón, Potifar. Fíjate tú, este es un tipo de Cristo. Por eso la vida de José, todo lo que está registrado ahí es tan interesante. Y luego en aquel lugar José ya se repone, ve que a lo mejor, bueno, Dios lo llevó para allá para librarlo de sus hermanos, y a lo mejor empezó a pensar eso, Dios me ha librado y por eso me vendió acá. Y en la casa de Potifar empezó a prosperar, a irle bien, y yo creo que ya empezó a regocijarse, a sentir que Dios estaba con él nuevamente y que las cosas ahora iban a cambiar. Pero ¿sabes qué sucede? Sucede de que José tenía un corazón limpio, íntegro, y una mujer que era la mujer de su propio amo se enamora de él y quería, ¿no es cierto? Y le buscaba para que él pudiese dormir con ella, y él no quiso, y llegó el momento en que él forzó para huir, y de esa forma esta mujer lo calumnia y él va a dar a la cárcel ahora. ¿Cómo puede una persona entender, estimado, de que esos sucesos son los sucesos naturales de la vida de alguien al cual Dios va a usar después? Claro, nosotros vemos las pruebas, nosotros no vemos la salida del túnel. Fíjate, tú cuando iba a comprender José que todos sus sucesos estaban siendo llevados a cabo, ¿por qué? Porque él estaba siendo preparado de una forma especial como la escuela de Dios. Por eso esto a veces se llama la escuela de Dios. Para desde ese lugar, desde esa mazmorra donde fue olvidado, donde estuvo 2 años después que le interpretó el sueño al panadero y al copero, tuvo 2 años olvidado sin tener ninguna noticia. 2 años, hermano. Nosotros tenemos como 1 año, 3 meses y ya estamos tremendamente desesperados, y aunque tenemos alguna salida, José no tenía ninguna salida, ninguna. No podía salir, no tenía un salvoconducto para salir 2 días a la semana, no tenía nada. 2 años, pero no estuvo 2 años, estuvo muchos años más. Y seguramente él pensó, todo esto ya no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido que puede tener mi vida? Imagínate lo que pasa cuando tú estás en un lugar impedido de una cantidad de cosas. Así es la vida, hermano. Golpeó duro, pero, ¿sabes? Desde ahí Dios lo levanta y Dios lo saca. Y lo saca para ponerlo en lo más alto del reino de Egipto, del mismo reino que lo tenía como esclavo. Ahora él pasa a ser el señor de ese reino. Él podría haber pensado, pero qué tonto por ser íntegro, si hubiese aprovechado nunca estaría en este lugar. Es como el pago, ¿no es cierto? El pago absurdo por hacer algo bueno y terminar en algo malo. Pero no es así. Dios está mirando desde los cielos. Dios está viendo nuestras actitudes de los cielos. Y aunque era difícil lo que estaba sucediendo, sin embargo, desde ese lugar, él iba a ser sacado, hermanos, para sentarse en el trono
del más grande imperio de la época. Era el segundo en el reino. Dice Faraón, solamente por tu palabra se gobernará todo este reino. Qué extraordinario, hermano, qué extraordinario cuando Dios nos procesa. Uno no puede ver eso sin duda, uno ve solo las pruebas, uno ve solo la angustia, no puede ver la mano de Dios que está, ¿no es cierto?, colocando las cosas en su lugar para luego de ese lugar sacar a una persona, de ese sufrimiento sacar a una persona que ya está preparada para lo que Él le puede dar. Mira, es como el oro. El oro es metido en el fuego a altas temperaturas. Y cuando el oro comienza, ¿no es cierto?, a ablandarse, a derretirse y a hervir, y parece que ya no va a servir para nada porque está hecho un líquido ahí, ¿no es cierto?, que el fuego parece que lo ha consumido, es de ahí donde sale la más grande pureza de ese oro. Es de ahí donde ese oro da su mayor brillo. Así también pasa, estimados hermanos, con las vidas nuestras. Aquí tenemos otro episodio también muy parecido, que es David. David, hermanos, era un jovencito, también uno de los menores hijos de Isaí, y de esa misma manera no se sabe si su madre vivía o su madre no vivía. Probablemente había muerto y su esposo, ¿no es cierto? A veces en ese tiempo tenía más de una esposa, así que probablemente no era el hijo o no era hermano de los otros hermanos mayores. Eso son especulaciones, pero se piensa porque también no lo tenían muy en cuenta en las cosas. Probablemente su madre no estaba, porque si su madre hubiese estado, es la que habría abogado por su hijo. Y David, hermanos, de ser un pastor de ovejas, un simple hijo, ¿no es cierto?, de alguien que estaba en el campo cuidando como un esclavo prácticamente. Esa labor le correspondía a los sirvientes, pero en este caso lo estaba haciendo él. Y de repente, por un mandato también de su padre, que también manda comida a sus hermanos, muy parecido, porque estos son relatos paralelos, hermanos, donde también aquí está en alguna medida graficada la vida de Cristo, que Cristo fue el pan de vida que vino a esta tierra. Bueno, el Señor, en este caso David, lleva pan y queso a sus hermanos que estaban en la guerra, y pasó de ser una persona ignorada, no conocida por nadie, a ser el héroe de Israel, por algo que Dios lo inspiró a hacer y lo hizo bien, y pasó a ser el héroe de este pueblo. Bueno, pero esa forma, ¿no es cierto?, de llegar a ser conocido, probablemente Dios sabía que no era lo mejor. No le iba a hacer bien a David si primero no pasaba por la escuela que forma a todos los hombres. Uno a veces se pregunta por qué una persona, cuando no era nada, era tan humildito, cuando era sencillo, cuando no tenía ningún título, cuando no había pasado nada con él, era tan sencillito, y ahora que adquirió fama, ahora que tiene renombre, se puso orgulloso, se puso, ¿no es cierto?, una persona inaccesible, y ahora se siente tan grande. Qué horrible es eso. Pero pasa en los seres humanos, porque ninguno estamos preparados a menos que Dios no nos forme. Uno cree, no, yo sí, yo con dinero, si a mí me pusieran de esto, no, yo no sería así. No, todos somos así. Ese es un germen que está metido en el corazón. Solo si Dios, hermanos, Dios nos pone una marca a fuego en nuestras vidas, sería la única forma de que no seamos así. Y en este caso, Dios tuvo que ponerle esa marca a fuego a David. Y después de ese tremendo éxito, David es atacado, David es calumniado, David tiene que andar huyendo, David arrancando en cueva, y ahí estaba en una cueva que se llamaba la cueva de Adulám, donde todos los que estaban amargados, entristecidos, iban a juntarse con David.
Y en ese lugar pasó años y luego fue a dar a donde los filisteos y una cantidad de sucesos, 13 años huyendo de un ejército. Un día llegó a decir David, ¿saben qué? Es probable que un día Saúl me va a dar alcance y me va a matar. ¿Y de qué va a servir todo esto? ¿Y de qué va a servir esa unción que había recibido de rey, que se la dejó caer, ¿no es cierto?, el profeta, que lo vino a ungir como rey, profeta Samuel. ¿De qué va a servir todo eso si a mí me va a dar muerte Saúl? ¿Para qué sirve eso? Si mire cómo ando arrancando. Y nadie se las quería jugar por él. Nadie lo conocía, nadie quería ayudarlo. Porque es así, estimado. Cuando tú estás en desgracia, cuando tú caes en algo bajo, nadie te conoce, nadie te llama. Todo es silencio. Parece que todo confabula en tu contra. Así son las pruebas, amigo. Así son las pruebas, hermano. Todo en contra tuyo, en contra tuya. Y a David en ese momento nadie quería juntarse, por lo menos de los que estaban en el reino, ni siquiera para defenderlo. El único que a veces tenía algunas palabras era Jonatán, el hijo de Saúl, que siempre recriminaba a su padre por lo injusto que era. Pero ¿sabes qué acontece? De ese lugar, de ese desierto, de esa cueva, el Señor lo saca a David para ser el más grande rey de Israel, el más grande rey que Israel haya conocido, David, el cantor de Israel, el que era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe lo que no sabía esta gente? Lo que ellos no entendían es que ellos estaban escribiendo la historia más extraordinaria que en este mundo puede ser contada. Estaban escribiendo las páginas de las Sagradas Escrituras. Es probable que digamos, bueno, yo no estoy escribiendo ninguna Biblia, mi vida no escribe ninguna página, pero eso es lo que tú crees. Pero te aseguro que el cielo sí está escribiendo algo de tu vida. El cielo sí escribe algo de nosotros. Y la palabra del Señor dice que todos nuestros hechos están escritos en los libros. ¿Y qué piensas tú? Que algún día a lo mejor esos libros no van a ser conocidos. No puede Dios tener poder para hacer que esos libros un día... ¿Cuándo iba a imaginar David? ¿Cuándo se iba a imaginar José que su historia iba a ser la historia más conocida en el planeta Tierra por miles y miles de años? Nunca se lo imaginaron, pero así ha sido. Y nosotros tampoco nos podemos imaginar que nuestras historias tengan algún valor, pero yo te aseguro que sí los tienen, porque Dios, hermanos, es el que está en medio de esta historia. Mira, quiero hacerte una última lectura de la palabra del Señor, de algo que le pasó ahora a Cristo. Cristo también entró en esta historia y también entró de una manera que pocos habrían pensado de que es de esa forma el Hijo de Dios iba a ser perfeccionado. Cristo fue llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa fue la forma en que se describe al Hijo de Dios, aquel hombre extraordinariamente justo, extraordinariamente santo, que nunca la tierra había conocido algo igual. Pero sin embargo, él no fue eximido del sufrimiento. Y aquí lo encontramos en un episodio donde dice en San Juan 16, capítulo 16, en el verso 4, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os la he dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo
la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y luego, hermanos, dice el Señor y les anuncia que Él tiene que morir, no solamente sufrir, sino dar su vida. Y todos los que le habían rodeado probablemente sintieron de que o esto era un fraude o el Señor se había transformado en el más grande cuentista de todos. Primero les había dicho que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que Él era el autor y consumador de la vida, que Él tenía poder para detener el viento, la tempestad, para multiplicar el pan, para multiplicar los peces, para hacer una cantidad de prodigios, para dar vida a los muertos. Y ahora dice que es necesario que sea entregado, que es necesario que sea llevado a la muerte. No lo pueden entender. Y es otro episodio donde sus discípulos, la amargura no los deja ver, porque cuando tenemos amargura en el corazón, estimado, no podemos ver lo que está por delante. Nuestros ojos quedan totalmente nublados a la realidad del cielo. No podemos ver, vemos solo el dolor que hay en esta tierra, vemos solo las circunstancias que están delante de nosotros. Lo que no podían ver ellos era que el Señor, para entrar en su gloria, necesitaba, como se lo explica después a los que iban camino a Emaús, ¿acaso no era necesario que el Cristo entrase en su gloria? ¿Por qué tenía que entrar en la gloria? Porque lo que Él estaba haciendo y que los discípulos tanto amaban y tanto apreciaban, y esas cosas que ellos vivían, y esa seguridad que ellos tenían, y ese poder que Cristo tenía, era solamente una muestra muy pequeñita de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Y por eso Él les dice, ¿saben? A ustedes les conviene más que a nadie que yo me vaya, porque yo ahora estoy con ustedes, pero no puedo estar con todos, solo puedo estar en un lugar, pero si yo me voy, yo les voy a mandar un poder más grande que el que yo tengo. Pero ese poder no los va a guiar desde afuera, los va a guiar desde dentro. Y esa es la obra que el Señor hoy día está haciendo en nuestras vidas. Mira, aun cuando nosotros nos sentimos amargados, tristes, desesperados, el Señor envió a nuestros corazones el poder más grande que hay en toda, ¿no es cierto?, el cosmos. No hay poder más grande que eso. El poder del Espíritu Santo. Y ese poder está dentro de tu vida y dentro de mi vida. Y Él está sosteniéndonos, aun cuando a nosotros nos parece que nos vamos a desvanecer y que no vamos a ser capaces y que no vamos a poder soportar. ¿Sabes qué? Tú tienes ese poder enviado por el Señor. El Señor pagó el precio para que llegara a mi vida, el más grande de todos los antídotos. Este no es un antídoto contra el coronavirus, es un antídoto contra el pecado y se llama Espíritu Santo. Eso es lo más grande que hay en la tierra. No hay nada mayor que Él. Y Cristo pagó ese precio. Por eso, estimado hermano y amigo, yo te invito a esperar en el Señor, a saber que no estás padeciendo solo, a saber que el Señor hizo la obra más gloriosa y más maravillosa que pudo haber hecho. Él se sembró en nosotros, Él murió, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, no puede llevar fruto. Pero Él cayó en tierra, su sangre fue derramada, su vida fue esparcida en este planeta y ahora se sembró en cada uno de nosotros. Mira, esta es la palabra para ti, que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser poderosa para levantarte de cualquier situación en que te encuentres hoy día. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, Señor. Declaro que esta es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, declaro que no hay nada más poderoso en esta tierra que esta palabra tuya. Señor glorioso,
bendice a mis hermanos, restaura al que está decaído, por amor a tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.